Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es María Isabel Holguín, soy la coordinadora de prácticas de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Católica Luis Amigo. El día de hoy tenemos nuestro tercer webinar de este semestre 2020-02, el cual está en la mano de las profesoras Sonia Ruth Quintero y Viviana Cano. Ellas nos van a hablar sobre el desarrollo de las capacidades en la primera infancia para el encuentro con las lógico-matemáticas. Espero que lo disfruten. Recuerden silenciar sus micrófonos y sus cámaras para tener un mejor encuentro. Durante este webinar les vamos a enviar el enlace para que ustedes confirmen su asistencia y puedan proceder al certificado después de un mes. Muchísimas gracias, bienvenidas compañeras a este espacio. Por lo que veo, no solamente tenemos estudiantes, sino que también tenemos docentes y agencias. Entonces, estamos prestos a escucharles. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buena tarde para todos. Las personas que se encuentran acá, nuestros estudiantes, egresados, agencias de práctica, todas las personas que trabajan con la primera infancia y que realmente son convocadas hoy para hablar de un tema muy importante y tiene que ver con los procesos lógico-matemáticos en la infancia. Digamos que este encuentro formativo es una oportunidad, primero que parte de un proceso de reflexión y también de construcción, donde la base es el proceso de investigación que se realizó con la profe Sonia Quintero. Y el nombre de esa investigación entonces tiene por nombre Estrategias Pedagógicas Implementadas para Potenciar el Pensamiento Lógico Matemático y su aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la primera infancia. Fue un proceso, una investigación de revisión documental de sistematización de las prácticas realizadas por los estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil durante el periodo 2018 y 2019 en relación al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y habilidades en el pensamiento lógico-matemático. Nos enmarcamos entonces desde la investigación para hablar del desarrollo de capacidades, que ahorita nuestra docente investigadora Sonia Ruth nos va a hablar de las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades físico-motrices y de otras capacidades que tienen total relación y que parten del primer instrumento que tiene el ser humano para aprender y es el cuerpo, y mucho más en la primera infancia. Entonces, bienvenidos, toda la apertura. Ahorita tenemos un momento de preguntas y de observaciones. Como les decía, entonces partimos del proceso de investigación realizado. El proceso de investigación tenía el objetivo de analizar las estrategias pedagógicas que los estudiantes de práctica habían implementado para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Esa experiencia de práctica en los años 2018 y 2019, y dentro de ellas entonces nos planteamos dos objetivos específicos, y era identificar cuáles habían sido las estrategias implementadas por los estudiantes a través de entonces de la revisión de sus proyectos de aula, sus planeaciones diarios pedagógicos, y después tendríamos también dentro de los objetivos describir los aportes de esas estrategias pedagógicas y de las actividades que en ellas estaban inmersas, cómo realmente eso potenciaba el pensamiento lógico-matemático a partir entonces de el reconocimiento de los tipos de pensamiento dentro de esa elaboración. Eso lo vamos a pasar ágilmente, es para encuadrar y fundamentar lo que ahora viene, que es un ejercicio bastante importante que también va a partir de la construcción y de la experiencia que cada uno de ustedes tiene, pero es muy importante entonces develar cómo estos procesos y estos encuentros formativos también, aunque son procesos de extensión, están articulados a resultados y a reflexiones que se han generado a través de la investigación del programa Licenciatura en Educación Infantil. Y todo esto entonces nos fortalece no solo a nivel conceptual, sino también
a través de toda la metodología de la investigación. La investigación entonces que les estoy nombrando fue una investigación de tipo cualitativo, partiendo entonces que este fenómeno y los sujetos que participan en él, pues realmente son supremamente valiosos y son protagonistas, son realmente la fuente de información para nosotros tejer y construir los resultados que ahorita les vamos a socializar. La modalidad es una revisión documental, como les decía, es un proceso riguroso que tiene unas etapas lógicas y secuenciales que van a permitir entonces a través de la revisión de los proyectos de aula, planeaciones diarios pedagógicas y también mediadores didácticos, reconocer cuáles son esos elementos en relación a las estrategias metodológicas y también al impacto de esas estrategias en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Revisamos 80 proyectos de aula de los estudiantes entre el año 2018 y 2019 que elaboraron propuestas orientadas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático con diversos temas. Es importante entonces considerar que todo este proceso tenía un propósito y un propósito muy importante además de los objetivos planteados, y es entonces generar estos espacios de divulgación del conocimiento que va a permitir también que podamos tener consideraciones como maestros desde la didáctica y podamos hacer reflexiones en torno a ese acompañamiento que estamos generando, incluso desde cómo nos pensamos la planeación hasta el tema de la evaluación, que es muy importante. Los resultados, dentro de los resultados encontrados en la revisión documental, esa revisión documental se realizó a través de una matriz categorial. En ella entonces empezamos a hacer lectura de cada uno de los proyectos, las propuestas, y empezamos a encontrar entonces unas categorías y unos elementos que íbamos desarrollando para luego empezar a generar el proceso de análisis. En los resultados encontramos varias estrategias que queremos compartirles, pero que vamos a desarrollar ya en este encuentro formativo más adelante con las estrategias, los juegos y los elementos que realmente van a dinamizar y favorecer ese proceso de fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático desde la primera infancia. Y cómo este ejercicio y este acompañamiento cálido y efectivo pues va a permitir fortalecer capacidades y habilidades que van a favorecer el desenvolvimiento de los estudiantes y el desempeño académico de las matemáticas en la educación formal. La primera, entonces, muy importante, elementos que encontramos es que hay una transversalización de actividades que permiten entonces trabajar diversos pensamientos lógicos. Esto es muy importante y es pensarnos que todo maestro debe pensarse el niño desde la integralidad y no debe pensar su planeación por temas que fragmentan. El pensamiento, el desarrollo es integral, el ser humano es integral. Por tal motivo, la transversalización de las actividades va a permitir que sean más enriquecedoras, que realmente tengan una intención y que además podamos partir que el cuerpo como instrumento, ¿cierto? El cuerpo como el medio puede entonces partir para que el resto de las actividades y procesos se den de la mejor manera. El juego entonces aparece como una de las principales estrategias y dentro de ellas tipos de juegos que vamos a revisar luego. Los juegos tradicionales, juegos mediados y dirigidos, juegos a través de un material didáctico y unos elementos de construcción. Dentro de eso también encontramos que las estrategias más utilizadas también para partir y movilizar ese pensamiento tiene que ver con el conocimiento previo, enfocados entonces en un modelo constructivista y la implementación y uso de material didáctico para dinamizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el niño entonces manipula cierto material, un material que en su mayoría y es un consejo y sugerencia, ojalá sea un material que es elaborado
por los mismos estudiantes en los espacios, que es elaborado en familia, un material que es seguro, un material que es sensible y que permite entonces desde la creatividad generar diversas experiencias de aprendizaje. Dentro de esas experiencias y resultados en las estrategias que implementan nuestros estudiantes, encontramos que las actividades rectoras están presentes dentro de la planeación, algunas más que otras, ¿cierto? Dentro de ellas el tema de la exploración del medio, que es uno de los resultados de nuestra investigación, es tal vez una de las que menos se ha utilizado, la exploración del medio. Nuestros estudiantes están direccionando más sus procesos formativos a utilizar un material concreto, limitándose a veces dentro del espacio de los recursos, pero es un espacio también para aprender y reconocer entonces cómo los niños a través de esa actividad rectora de la exploración del medio, pues les va a permitir acercarse al reconocimiento del entorno, a la identificación de las características y los elementos dentro de su ubicación y dentro de las nociones generales dentro de ese proceso lógico-matemático. Algunas actividades y estrategias están orientadas entonces a la interacción con el entorno, experiencias cercanas en espacios abiertos que van a permitir y van a acercar y a contextualizar el niño con lo que hay en el mundo y ubicarlo especialmente entonces en ese espacio y en ese entorno, el reconocimiento de los otros y el reconocimiento de su ser en un espacio físico y en un ambiente de aprendizaje. Dentro de esas también, dentro de las estrategias identificadas, encontramos entonces que se generan estrategias y actividades donde hay una relación estrecha con el cuerpo, ¿cierto? El juego, la ubicación espacial. Hay algunos elementos que fortalecer en el reconocimiento de los pensamientos lógico-matemáticos, pero ahorita vamos a mirar entonces eso cómo se puede integrar a través del desarrollo de las capacidades y habilidades. Se identifica entonces el trabajo colaborativo y participativo entre los niños y las niñas, actividades que entonces orienta la maestra dentro de la planeación y que se evidencian especialmente dentro del juego. Y eso permite entonces, claro, la ubicación de mi cuerpo en un espacio en relación al cuerpo de otro compañero, en relación al elemento sobre el que yo voy a interactuar. Hay algunos elementos importantes también dentro de esas estrategias y tiene que ver, y creería que es una de las más importantes, tiene que ver con la resolución de problemas simples y son entonces los elementos orientados a través de preguntas orientadoras desde el inicio de los encuentros y que son dinamizados también a lo largo de ese proceso, que van a permitir que los niños y las niñas tengan movilización de su pensamiento, que realmente la actividad los vaya a invitar a pensar, que los invite a construir y que los invite a resolver. Esa es una invitación para todos los que acompañamos a la infancia. Y es que todas nuestras actividades, independientes si son arte, si son juego, exploración del medio, literatura, tienen que permitir que el niño y la niña movilice su pensamiento. Los tiene que invitar a pensar. Y si mi actividad cumple con ese propósito, déjenme decirles que nosotros ya estamos cumpliendo con el propósito planteado para la actividad y con muchos más. Llevarlos a que ellos vayan tejiendo y vayan construyendo con otros posibles realidades, posibles soluciones a partir de lo que observan, pero donde ponen también en escenario todos sus procesos cognitivos, atención, concentración, memoria, que además de eso la motivación está en constante desarrollo y en constante proceso. Otra de las estrategias tiene que ver entonces con la incorporación de las TIC como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es muy importante y mucho más dentro de todo este proceso de mediación. Pero la invitación es que esa incorporación de las TIC vaya mucho más allá
de lo que evidenciamos en las planeaciones como estrategia es implementar videos o lecturas a través del computador, sino cómo realmente se puede potenciar, porque las TIC es un tema muy amplio, donde entonces entra en juego la radio, entra la televisión, cómo entonces motivamos a que el niño sea reporterito y que hay una construcción del lenguaje y a partir de esa construcción también hay una construcción de pensamiento lógico. Cómo entonces a través de la radio, entonces mensajes de voz, reportes que se pueden generar a través del celular, pero que luego se llevan a otros espacios para que los niños escuchen y escuchen a los otros. La invitación es a que las TIC realmente como estrategia sean llevadas más allá de lo que pretendemos abordar en el aula, que es mucho más allá de lo que nos posibilita el computador y el celular. Y algo muy importante entonces es el tema de la evaluación de los aprendizajes, muy en relación y acorde a los objetivos que se plantearon y además de eso, al desarrollo de las actividades de manera general, que tengamos entonces la articulación dentro del objetivo que se plantea, el desarrollo y la evaluación de los elementos. Le voy a dar paso ahorita, hay un espacio de construcción muy interesante, le voy a dar el paso a mi profe Sonia, que nos va a hablar del pensamiento lógico-matemático, de las matemáticas como área y de otros elementos y de las capacidades. Bueno, gracias Viviana. Buenas tardes a todas. Voy entonces a continuar con el marco de referencia, como se los decía Viviana. Es muy importante que para este espacio y para la función de docentes de educación inicial, en este marco de la investigación que nosotros desarrollamos, tengamos claro la diferencia entre desarrollo del pensamiento lógico-matemático y matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la investigación nos encontrábamos que no había claridad. Y si no hay claridad, entonces eso hace que las estudiantes que están haciendo sus prácticas educativas en los centros infantiles estén desarrollando algunas actividades que no corresponden a aquello que el Ministerio desde la Didáctica Específica de Infancia nos está refiriendo. Nos está refiriendo, entre muchas cosas, 3 aspectos fundamentales. 1, tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la infancia, tener en cuenta las características propias de la edad. Y las características propias abarca esa integralidad que el niño es. El niño es una integralidad conformada por varias dimensiones del desarrollo. En ese sentido, yo debo saber cuáles son las características que en cada una de las dimensiones un niño tiene al año, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, si estoy hablando de primera infancia, ¿sí? Y si ya estamos en segunda infancia, esas características que el niño debe tener entre los 6, digamos los 10 o 12 años, ¿cierto? Segunda infancia. Hasta los 12 años es la segunda infancia. Yo digo hasta los 10 es porque los grados escolares de básica primaria nos están abarcando como hasta los 10, 11 años. Bueno, entonces, con esto retomo, vamos a marcar esa diferencia entre pensamiento lógico y matemáticas, enseñanza de las matemáticas, que son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento lógico, ¿sí?, estamos hablando de un proceso o de una evolución que el niño va teniendo durante la infancia con relación al desarrollo de capacidades. Capacidades de todo orden, capacidades que le permiten pensar, que le permiten ubicarse, que le permiten descubrir, que le permiten desear aprender, que le permiten interactuar, que le permiten
evolución. Ese desarrollo de capacidades tiene mucha fuerza en los primeros 5 o 6 años de la vida de un ser humano. Y desde esas capacidades, del desarrollo de esas capacidades, podemos hablar de varios tipos de pensamiento, que justamente es en la actividad del preescolar, en educación infantil, donde los docentes pueden ayudar a desarrollar, afianzar o a perfeccionar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo del pensamiento lógico, estamos hablando, reitero, de un desarrollo de capacidades que le permiten al niño ir al encuentro con la lógica. Y él está ubicado entonces, según Piaget, desde el desarrollo cognitivo, está ubicado en la etapa preoperacional. O sea, antes de las operaciones concretas, ya vamos para allá. Cuando nosotros hablamos de matemáticas, ¿sí? De matemáticas, ya estamos hablando de un niño, de enseñanza de las matemáticas o del área de matemáticas. El ministerio entonces nos está hablando, o más bien la normativa colombiana nos está hablando, desde la ley 115 del 94, nos está hablando de un área que es determinante para la solución de problemas, y es un área que se empieza a enseñar en educación básica primaria a partir del grado primero, ¿sí? Entonces, en las matemáticas, cuando ya empiezo a trabajar con el área de matemáticas en el grado primero, un niño empieza a ubicarse en la lógica, en las operaciones concretas. Entonces ahí, como el niño se encuentra con la objetividad, como un niño se encuentra con la razón, él puede hacer operaciones matemáticas. Él puede entrar a hacer sumas, puede entrar a hacer restas, puede entrar a tener la comprensión de que una unidad cuando se divide tiene dos partes, por ejemplo, que esas dos partes conforman la unidad, que eso es igual a sumar 1 más 1, que es 2. O sea, esto lo lleva a él a afrontar problemas simples, porque la situación con el área de matemática es que ayude a resolver problemas de la vida cotidiana, donde la lógica entra. Entonces, lo que nosotros nos encontramos en esta investigación es que hay una premisa muy importante, y es esa confusión que tienen los docentes de educación inicial, docentes donde están entonces contempladas las estudiantes de la licenciatura. Falta esa comprensión o esa discriminación de qué es el área de matemáticas y a partir de qué edad, y qué es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Entonces vamos a aclarar un poco más esto. Colabórame, Vivi. Bien, entonces recuerden ese repaso. Recuerden que Piaget tiene una teoría cognitiva, donde él nos habla la importancia de lo biológico en el ser humano. Él dice que a medida que el niño va avanzando en edad, su pensamiento también va evolucionando. Y obviamente, no solo porque vaya creciendo, sino porque obviamente va teniendo estímulo del ambiente. De ahí que es muy importante un ambiente estimulante, un ambiente provocador de aprendizajes en el niño. Él entonces nos plantea varios periodos o estadios. Hay un primer estadio, periodo o etapa, que se llama el periodo sensoriomotriz, donde el énfasis está puesto en el desarrollo de los sentidos y del movimiento. Este va aproximadamente de los 0 a los 2 años. Puede ir de los 0 a los 18 meses, por eso decimos aproximadamente, considerando que el niño de Piaget no es el niño de hoy, porque tiene unas características diferentes en cuanto al desarrollo por toda la evolución que ha tenido el niño con la globalidad, con la estimulación, hasta con la alimentación. Pero entonces lo abarcamos más o menos entre los 0 y los 18 meses, nos podemos ir hasta los 2 años.
y el énfasis está puesto ahí. Piaget nos dice que ahí en este periodo ocurren tres cosas importantes, además de todo lo importante que ocurre aquí, y es el desarrollo de las reacciones circulares primaria, secundaria y terciaria. Piaget nos dice, esto para ustedes es repaso, Piaget nos dice cómo el niño desarrollando sentidos y movimientos en esta primera etapa, un día él empieza a jugar con su propio cuerpo, porque el primer juguete del niño es el cuerpo. Cuando un niño está haciendo rollitos, está jugando con su cuerpo. Cuando un niño se lleva la mano a la boca, está jugando con su cuerpo. Entonces, el niño se mete el dedo a la boca y él encuentra placer ahí. El niño va reaccionando ante ese estímulo que le produce placer y lo repite. Entonces, lo repite, lo repite, lo repite. Es una reacción que circula, que circula, que circula. Es reacción circular primaria porque el niño juega con su propio cuerpo, ¿sí? Luego viene la reacción circular secundaria, que ustedes lo saben por repaso, que un día, mientras la reacción circular primaria va más o menos hasta los 3 meses, más o menos hasta los 3, que ayer nos dice que hasta los 4, pero yo diría, adelantémoslo un poco por toda la estimulación que el niño de hoy tiene. Entonces él se encuentra con el objeto, vamos a suponer que manda la mano, se encuentra con un sonajero, eso suena rico. Recuerden que aquí estamos estimulando sentidos y movimientos en la primer estadio de etapa, entonces a él le gusta, lo repite, o sea, circula, circula, circula y circula. Quiere decir entonces que el niño lo repite y en la reacción circular secundaria juega con el objeto. Esto más o menos ocurre como hasta los 6, 7 meses, ¿sí? Algunos niños pueden ir hasta los 8, y luego viene la reacción circular terciaria, donde ya el niño es capaz, ya fue capaz de jugar. ¿Con qué fue que fue capaz de jugar primero? ¿Qué fue lo que dijimos? En la primaria es ¿con qué? Profe, con su cuerpo. Muy bien, con su cuerpo. En la secundaria ¿con qué? El objeto. Con el objeto. Y entonces ya luego viene la reacción circular terciaria, donde el niño juega con el otro. Juega con la mamá, juega con el hermanito, juega con el papá. Y no son juegos muy estructurados. El niño responde. Ustedes ven, por ejemplo, que a un niño de 10 meses, la terciaria va más o menos de los 8 meses y puede ir hasta el año aproximadamente. Más o menos, siempre con este más o menos. Entonces, un niño, por ejemplo, a los 10 meses le entregas un osito. Por ejemplo, le entregas un osito, el hermanito le entregó un osito, el niño lo mira, lo tira y el hermanito se lo entrega y el niño se muere de las risas. Salta unas carcajadas impresionantes. ¿Algunos de ustedes han visto esto? Profe, sí. ¿Y qué pasa cuando el hermanito le entrega el osito? ¿Qué es lo que pasa? Vuelve y lo tira. Vuelve y lo tira. Y el niño se lo entrega y él vuelve y lo tira y van 20 veces, el niño ya está cansado y el niño sigue con las mismas risotadas. El niño está jugando con el otro. Distinto es que el otro juegue con el niño, porque ustedes dirán, ay, pero es que a los 3 meses también el niño juega conmigo. A ver, ¿el niño juega conmigo o yo juego con el niño? ¿Cierto? Que es distinto. Entonces, Piaget nos dice que cuando hay esta evolución de juego conmigo mismo, o sea, con mi cuerpo, juego con el objeto y juego con el otro, hay una evolución en el pensamiento, dice Piaget. Luego viene, sobre los 2 años, de los 2 a los 7, viene un periodo que es el periodo preoperacional. El preoperacional es el periodo que está antes, antes de las operaciones lógicas, antes de que el niño se encuentre con la objetividad. Entonces, también lo saben ustedes que es repaso. En lo preoperacional, un niño de los 2 a los 7, pudiéramos decir que un niño es egocéntrico. El niño se cree el rey del mundo, el dueño del mundo,
todo lo que se mueve es de él, con mucho énfasis de los 3 a los 4 años, ese egocentrismo está, mejor dicho, exacerbado, ¿sí? El niño es muy egocéntrico, el pensamiento es animista, lo decíamos, ustedes lo saben mejor que yo, que todo se mueve, ¿cierto? Un niño ve una escoba y la escoba le puede decir, hola niño, ¿cómo estás? Por eso las caricaturas se disfrutan tanto, ¿cierto? Y decíamos, por ejemplo, cuando hicimos la cátedra de investigaciones con Viviana socializando parte de este proyecto, entonces estábamos también hablando de algo de esto y decíamos, un niño, por ejemplo, entra a un salón de clase, nosotros entramos a un salón de clase como adultos y todo lo vemos objetiva, tiene tablero, tiene de pronto un computador, tiene un escritorio, tiene unas sillas. Para nosotros es normal. ¿Qué pasa con el niño? El tablero le dice, hola niño, ¿cómo estás? Los adobes pequeñitos le sonríen al niño. El pensamiento es animista. De ahí que la fantasía es muy importante en el niño. Un niño no diferencia la fantasía de la realidad. El niño no diferencia, por ejemplo, o sea, completamente no. Por ejemplo, usted a un niño le dice, esta lámpara, ¿está viva o está muerta? Y él le puede responder, está viva. ¿Por qué? Porque prende, está encendida, porque alumbra. Hagan el ensayo. Le preguntan a un niño, ¿esta silla en la que estoy sentada está vivo o está muerto? Y un niño le puede decir perfectamente a usted, está viva. ¿Por qué? Porque uno se sienta, ¿cierto? Él no diferencia todavía porque no tiene la lógica. Entonces, en ese sentido, cuando a un niño se le trabaja memoria, válido, muy importante, que se le trabaja la memoria de muchas maneras. Entonces, se le enseñan, por ejemplo, las secuencias de los números, pero un niño de 4 años, cuando lo ponen a sumar 4 años y medio, el niño no tiene todavía incorporado esa lógica que le permita no actuar mecánicamente ni por memoria, sino que le permita comprender, ¿sí? Cuando hablamos de Piaget, pues nos habla de los 7 a los 11 años, las operaciones concretas que tienen que ver con esa objetividad, con ese razonamiento. Ahí ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la básica primaria, ¿sí? Ahí sí entra la suma, la resta, y después de las operaciones concretas, pues vendrán las operaciones formales, que es en las que se supone que todos nosotros estamos, ¿cierto? Hoy nos vamos a detener en esa primera infancia. Entonces, hay muchas cosas que con un niño se hacen que hay que revisar, y nosotros en esa revisión nos encontramos que muchas actividades no eran para estar en el periodo preoperacional, sino que estaban ya diseñadas para operaciones concretas. Volviendo al desarrollo de capacidades, para que un docente de educación inicial pueda hacer un trabajo muy efectivo con los niños, nosotros encontramos entonces que él puede apelar al desarrollo de capacidades teniendo como base el propio cuerpo, ¿sí? Recordamos lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional, que ahorita no dije sino uno, es ese partir de las características específicas o particulares del niño, pero 2 sería incorporar las actividades rectoras o los lenguajes expresivos, o sea, incorporar el juego, ejemplos de lenguajes expresivos que son las manifestaciones del arte. Yo digo uno, el juego, ¿quién me dice otro? Con lo que el niño expresa. Yo digo el juego, el dibujo, ¿quién me dice más? El baile. El baile. ¿Quién me dice música. otro? El teatro. El teatro. ¿Qué más? Faltan muchos. La literatura.
Lenguajes expresivos, expresiones del arte, actividades rectoras. ¿Qué más? Falta por decir. ¿Quién me dice? Profe, el canto. El Exploración canto. del medio. Esa es la otra estrategia. Esa no, explorar el medio no es un lenguaje La expresivo. imitación. La imitación. La Muy bien. imitación. Muy bien. ¿Qué más? La música. Muy Juego de bien. ¿Qué referencia. más? El juego. ¿Qué más? Bien. Entonces, tenemos como lenguaje expresivo, si ya contemplamos las características propias de la edad para poder planear, por ejemplo, una actividad, entonces es importante la incorporación de los lenguajes expresivos o las actividades rectoras. Entonces, lo que nos está diciendo el ministerio es que bailen, que canten, que dibujen, que moldeen, que coloreen, que pinten, que utilicen la poesía, que utilicen la danza, el cuento, todas las maneras de expresar, pero aquí que tengamos en cuenta el cuerpo. Y la tercera, el tercer aspecto del que nos habla el Ministerio de Educación Nacional es justamente favorecer que este aprendizaje se dé articulado con el medio, o sea, que él esté en el contexto, que salga, que descubra, que explore. Eso es muy importante y eso es lo que nos dicen para la primera infancia, ¿cierto? Y si nosotros hacemos esto, entonces es muy probable que estemos favoreciendo en los niños ese desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, devuélveme un segundito, Vivi, que ya me faltó decir una cosa. Hay varios tipos de pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento lógico-matemático, simplemente los voy a referir. Está el pensamiento espacial, el de sistema geométrico, está el pensamiento métrico y los sistemas métricos de medidas, está el pensamiento aleatorio del sistema de datos y está el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. De aquí vamos a revisar algunos que aplican para primera infancia. Ahora sí, Vivi. Bueno, entonces decíamos ahorita que nosotros vamos a tener como centro, la propuesta que nosotros le traemos para este encuentro formativo es que tengamos como centro el cuerpo en desarrollo y el cuerpo en movimiento, pero un cuerpo emocional también. Entonces partimos del concepto de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entendido como esa posibilidad de evolución de esas habilidades y de habilidades y capacidades. Cuando hablamos de la evolución de capacidades y habilidades, entonces estamos hablando de un proceso que además es sistemático, ¿cierto? Que es continuo y que tiene que ver con varios factores que lo están, en un niño, que lo están determinando, la herencia obviamente y el ambiente, ¿sí? Con relación al ambiente, nosotros necesitamos que los docentes pensemos, y no porque nosotros lo necesitemos, sino porque es necesario que el docente empiece a pensar en aquella frase que dice tanto, ambientes de aprendizaje significativos, ¿sí? Sí serán estimulantes, sí estaremos partiendo de lo que el niño necesita, quiere y desea, ¿sí? Sí estaremos pensando, estaremos articulando realmente esto con aquellos 3 elementos de los que les hablaba ahorita y con los derechos básicos del aprendizaje para la infancia, del que nos habla también el Ministerio de Educación Nacional. Entonces nos habla de que no nos olvidemos de que ese desarrollo integral del niño también nos toca posibilitarlo nosotros y que es algo escalonado y que le podemos sacar mucho partido desde el cuerpo como base para desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Vamos a ver cómo. Bien, para Viviana. Bueno, ¿quién de ustedes jugó en la infancia y qué juegos jugó? ¿Quién me dice? Que no sean las mismas.
Profe, Escondidijo. escondida. Escondidijo, otra que me diga otro. Botetarro. Botetarro, golosa. Rollito. Otra que me diga. Jamie. La gallina ciega. Gina Ciega, ¿quién no me ha hablado? Hay muchas. El ponchado. Ay, Tintín El corre, corre. pañuelito. Muy bien, ¿qué más? El pañuelito. Pañuelito. Profe, Voy. Jamie. Jamie, ¿qué os Chucha falta por cogida. decir? Chucha cogida. Mire, La todo gallinita eso, ciega. todo eso, muy bien, stop, todo eso estaba gallina ciega. ayudando. Mi profesoria, que Señora. con todo esto que están diciendo las chicas, una preguntita acá, y es dentro de todo este ejercicio, y es, niñas, ¿ustedes creen que cuando nosotros estamos orientando y estamos jugando un juego como gallinita ciega, eso qué relación o realmente qué vínculo tendrá con el pensamiento lógico? ¿O qué tipos de pensamientos estaríamos abordando desde ese juego? ¿Qué se les ocurre? sí, pues yo diría que el cálculo. Ujú. La espacialidad. También, Lateralidad. También. sí. O sea que ahí estamos trabajando muchas nociones que están también relacionadas con esos pensamientos y ahorita los vamos a abordar. Esa es una invitación, vamos a seguir escuchando a nuestra profe Sonia, pero ahorita la invitación va a ser pensar que cada juego, incluso uno diría el juego para el cuerpo, ¿cierto? Solo para la dimensión corporal, y entonces ¿será que eso no tiene que ver con la dimensión cognitiva? ¿Será que eso no tiene que ver con la dimensión, con el pensamiento espacial, ¿cierto? Como con todo lo que estamos trabajando desde lo lógico-matemático. Entonces ahorita vamos a seguir trabajando sobre eso, mi profe Sonia. Y una preguntita más, que se nos generaba a Viviana y a mí haciendo esta investigación, y es, ¿por qué los docentes de educación inicial no juegan con los niños? ¿Por qué los niños siguen en las aulas de clase tan sentados y a veces con esos espacios tan espectaculares en la infraestructura de un centro infantil y los docentes no juegan? Y el juego pasa a ser el momento del descanso. Vamos a ver la importancia de esto. Entonces, el cuerpo, la importancia de que el cuerpo se mueva, la importancia de esa motricidad para el desarrollo integral del niño, pero también la importancia de ese cuerpo emocional. Entonces, vamos a mirar cómo la motricidad fina y gruesa también tienen que ver con ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Entonces, vamos a definir la motricidad como esa capacidad de producir movimiento, ¿sí? Y en esa capacidad de producir movimiento es muy importante la adquisición o la adquisición de ese esquema corporal. Como la motricidad, el conocimiento del cuerpo, de las posibilidades del cuerpo, tiene todo que ver con el desarrollo de los niños, con el desarrollo del pensamiento, con la interacción de los niños, con el desarrollo de habilidades sociales inclusive, ¿cierto? Entonces, en la revisión que hacíamos, nosotros nos encontrábamos que inclusive en Europa, la motricidad forma parte significativa del currículo en educación infantil. Y ahí era donde Viviana y yo nos preguntábamos, ¿por qué, si hace parte del currículo, y aquí en Colombia también, por qué los profesores no juegan? ¿Por qué los niños están tan sentados? Tan sentados, ¿sí? Se descubre también, o no se descubre, se enfatiza en que los profes de educación infantil casi no trabajan la motricidad. Entonces, esto nos lleva a nosotros a hacer una revisión bibliográfica bien interesante con relación al desarrollo de ese pensamiento lógico, encontrando que hay muchas actividades que son repetitivas y que a veces el docente no sabe para qué la realiza. Sigue, Vivi. Bueno, se encuentra que la motricidad es un elemento fundamental para el trabajo con la infancia. Y se encuentra también
que el desarrollo, o más bien el trabajo con el cuerpo, están en los dispositivos básicos, están en los derechos básicos del aprendizaje que están contenidos que están contenidos desde el 2017 o están más bien desarrollados o puestos desde el 2017 por el Ministerio de Educación Nacional. Y esto a nosotros nos llevaba a pensar cómo entonces el docente de educación inicial debe trabajar con los niños desde el cuerpo para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ¿cierto? Entonces, nos encontrábamos con varias cosas, que es muy importante, que el niño descubra diferentes contextos, que él no esté solamente en un aula de clase, que hay que favorecer la integración y la participación. Esto es entonces que el niño se encuentre efectivamente con esos lenguajes expresivos y que nosotros de alguna manera, hasta dentro de la virtualidad, le posibilitemos al niño el conocimiento con el entorno, que el niño pueda comunicar y que el niño pueda representar lo que él está viviendo, sintiendo, creyendo, ¿cierto? Expresar de alguna manera. Pásala, Vivi, por favor. Bueno, entonces, teniendo como centro el cuerpo, les hemos estado hablando de la importancia de desarrollar capacidades. Entonces, una primera capacidad que se debe desarrollar con los niños o favorecer son las capacidades perceptivo-motrices. Cuando hablamos de las capacidades, estamos hablando de cualidades físicas que implican el cuerpo. Implican el cuerpo, implican también toda la integralidad del niño. Entonces, en las capacidades perceptivo-motrices hay 3 elementos que nosotros con los niños en educación inicial deberíamos favorecer o estimular. 1, el conocimiento del esquema corporal. Y en este conocimiento del esquema corporal hablábamos con Viviana y en algunos cursos que damos que tienen este tema, hablábamos como a veces los docentes de educación inicial, también nuestras practicantes, se quedan un mes, 15 días trabajando la carita y al niño no se le enseña que el cuerpo tiene una estructura, que tiene 3 partes, cabeza, tronco y extremidades, tiene parte externa y parte interna y tiene muchos sistemas que lo determinan y trabajar con los niños en primera infancia, esto, por ejemplo, en transición, es posible. Entonces aquí desde el esquema corporal, el conocimiento y el control del propio cuerpo, el equilibrio, la actitud postural, la coordinación, la lateralidad. Mire, todo esto a través del juego. Cuando ustedes jugaron todo esto, cuando ustedes lo jugaron en esos juegos tradicionales, les estaban ayudando al desarrollo de pensamiento lógico-matemático, que enseguida les vamos a decir cómo. Con relación a las capacidades perceptivo-motrices, está la temporalidad, el orden, la duración. Enseguida les decimos cómo. Esa importancia de que el niño se ubique en el tiempo, paulatinamente a lo largo de la primera infancia y con mucho énfasis en el grado de transición. Y la espacialidad, que es el tercer elemento de estas capacidades perceptivo-motrices. Todo lo que tiene que ver con esa orientación o esa ubicación del cuerpo del niño en el espacio. Los problemas que se dan con esto y lo fácil que se trabaja, pero a veces no sabemos de qué estamos hablando. La importancia de trabajar otro tipo de capacidades y son las capacidades sensoriomotrices, la estimulación de todos los sentidos. Aquí nos llamaba la atención, sí o no, Viviana, que había una actividad que la hicieron casi todos los estudiantes, pareciera que no hubiera otra, y es la de poner al niño a degustar los sabores. Y hay muchas otras cosas, o sea, el único sentido no era el gusto. Vivi, ¿quieres decir algo al respecto ahí? No, dale, mi profe, que ya me estoy preparando porque ya nuevo, ya a partir de lo que estás diciendo, vamos a empezar a hablar las dos, entonces estoy atenta. Y las capacidades sociomotrices, recuerden que un niño
es egocéntrico, muy egocéntrico, más o menos hasta los 3,5, casi 4 años, ¿sí? Él hace lo que la profe dice, ¿sí? Se espera que lo haga, él se agrupa porque la profe dice, pero después resulta que él tiene el mejor amiguito y ya deja de ser tan egocéntrico, ya tiene 2 o 3 amiguitos y hay embriones de grupo. Sobre los 4 años un niño conforma grupo y va cediendo un poco el egocentrismo, aunque el egocentrismo nos acompaña toda la vida. Entonces, esa capacidad que hay que desarrollarle al niño sobre los 4 años de integrarse con el otro. Y las físico-motrices, las capacidades físico-motrices donde el niño desarrolla fuerza, velocidad, resistencia y todo esto alrededor del juego. Ya Vivi nos va a empezar a contar cómo. Bien pueda, Vivi. Que con toda esta parte de fundamentación que es muy importante para entender realmente cómo pensarnos la planeación, cómo pensarnos en las estrategias, en las actividades y en los recursos y también la manera como vamos a evaluar ese aprendizaje, era muy importante entonces tener estas claridades desde el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, desde los estadios del desarrollo, desde cada una de las capacidades y teniendo en cuenta también los pensamientos que debemos de abordar en ese desarrollo de los procesos lógico-matemáticos en infancia. Vamos a pasar a una parte muy importante y es de mucho interés para todos los que estamos acá. Y tiene que ver entonces con, bueno, si ya comprendimos toda esta parte conceptual, finalmente entonces, ¿yo cómo acompaño significativamente, de manera intencionada, el desarrollo de ese pensamiento lógico? ¿Cómo lo debería de hacer? No hay una receta, pero sí hay unas estrategias y unos elementos dentro de la didáctica que vamos a considerar. Estos elementos que vamos a compartir con ustedes tienen que ver entonces con algunos pensamientos que debemos abordar en la infancia y que obviamente consideran el estadio del desarrollo en el que se encuentra el niño, sus capacidades y habilidades, que es una gran invitación. Yo soy una profe de párvulos. Voy a abordar pensamiento lógico matemático. ¿Qué será que debo de hacer con unos niños, con los niños de párvulos? Y entonces uno diciendo, se pone como uno a pensar como, ¡ay, qué angustia, niños de párvulos! ¿Cómo le enseño números? ¿Cómo le enseño nociones? No, trabaje el juego. Trabaje el juego, que el niño, el pensamiento, el desarrollo de cada uno de ellos, pues a partir de ese juego es que va a lograr ese desarrollo de capacidades que se requieren para que a partir de ese estadio del desarrollo sensoriomotor a pasar al preoperacional, pues tenga todas las condiciones para que eso se dé de la mejor manera. Pensar en la edad es muy importante e incluso en reconocer lo que a los niños les interesa. Y es que nosotros debemos de manejar en infancia un currículo muy flexible, un currículo y unas actividades y estrategias, incluso las propuestas, muy desde la intención y la necesidad de esos niños y de esas niñas. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué les interesa a los niños de párvulos, a unos niños de prejardín, a unos niños de jardín? ¿Será que es diferente? ¿Será que la misma estrategia aplica para todo? Y entonces aquí vamos a entrar a hablar del pensamiento espacial y es que hay unos elementos que son llamados nociones en los procesos lógico-matemáticos que nos van a ayudar a acercarnos y a desarrollar todo este tipo de actividades a través de las nociones de espacialidad, nociones de cantidad. Estas nociones dentro de la medida, dentro de las características, las condiciones de los elementos, el peso, el tamaño, si es largo, si es corto, el tema de la lateralidad. Y aquí entonces hay una cantidad de actividades y de estrategias que podemos implementar, pero lo vamos a hacer como nombrándolo con la profe Sonia y pues ustedes también nos van a ayudar con la riqueza que ustedes tienen dentro de sus prácticas, también dentro de su ejercicio, para que miremos entonces. Vamos a ubicarnos en el pensamiento espacial. ¿Listo? El niño en un espacio, en un lugar que está determinado por un tiempo y por unas condiciones físicas, ¿cierto? Y también temporales. ¿Cómo llevar al niño a que comprenda, a que viva dentro de su
dentro de su corporalidad y dentro de la relación con su mundo de manera general, a identificar qué hay encima de él, qué hay arriba de él y qué hay debajo de él, ¿cierto? Qué hay arriba de mi casa, qué hay arriba de un elemento que pongo encima de la mesa. Y dentro de esas, entonces, hay muchos elementos. Podemos utilizar varios juegos. El tema de las adivinanzas es bastante interesante porque entonces lleva a pensar al niño, entonces, cómo resolver esa incógnita. Eso reta también desde el tiempo. Y hay muchísimas canciones que también nos orientan a acercarnos a esta noción de arriba y abajo. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué actividades podríamos desarrollar para una noción de arriba abajo? ¿Qué se les ocurre? Que no sea ficha, ¿listo? Porque vamos a pensar que el maestro no necesita incluso mucho material físico para posibilitar experiencias de aprendizaje con muchísima intención y muy significativas. Entonces no vamos a pensar en fichas, sino que vamos a pensar en el juego y en las actividades rectoras para posibilitar estas nociones. ¿A ustedes qué se les ocurre que podríamos hacer en arriba y abajo? Profe, y con el mismo cuerpo. Ajá. ¿Y eso cómo Pues, se podríamos podría hacerlo? hacer una, o sea, no la típica de que arriba, abajo, pero sí se haría como un juego didáctico donde se maneje como arriba y abajo, o sea, se podía crear con una intención. Claro, muy bien. Entonces yo puedo tener incluso elementos de construcción, juguetes, y voy a poner una mesa, voy a poner unas sillas, o voy a poner puede ser una mesa y una silla, y voy a decir todos los elementos, incluso puede ser con la jirafa piruleta, dando vueltas se metió a la caneca acá, o podemos hablar de Simón dice que son los reyes de los juegos que indican, pero que los niños están súper atentos. Hay muchas estrategias para hacerlo, pero que yo diga, listo, Simón dice que los juguetes de color amarillo van arriba de, no sé, de un elemento. Incluso arriba abajo en la ubicación del espacio del aula y muchísimas cosas más. Solo piensen en que el aprendizaje desde el desarrollo del pensamiento lógico-matemático tiene que partir de la experiencia a través del cuerpo, de manera, o sea, principalmente a través de la experiencia con el cuerpo. Y eso tiene que ver específicamente con una actividad rectora muy importante, y es que el juego debe dinamizar todos los procesos. Y uno dice jugar todo el día, y es que para eso no existen tipos de juegos. Hay incluso juegos en los que yo me tengo que sentar para observar y concentrarme, incluso para armar. Pero hay juegos que van a posibilitar que en algún momento yo tenga que correr, que yo tenga que cambiar de espacio. Entonces, pensarme en esos diferentes tipos de juego va a ser muy importante, también reconociendo las características de los niños y las niñas. Vamos a ir, por ejemplo, a una noción dentro de ese pensamiento espacial, que es el adentro y el afuera. Y aquí la profe Sonia y yo hablamos entonces como de esos juegos tradicionales que todos hemos jugado y que son muy importantes y que también llevamos al aula, pero que lastimosamente a veces ponemos por encima la ficha y la elaboración de cierto material por encima del juego y de la experiencia cercana con estos elementos, con el espacio y el material concreto. ¿Quién no ha jugado, por ejemplo, patos al agua? A ver, dígame quién no, o quién no lo ha orientado. O por ejemplo, hey, hey, boogie, boogie, hey, con la mano adentro, con la mano afuera, con la mano adentro, lo hacemos girar. Y de ahí en adelante todo, con todas las partes del cuerpo. Hey, hey, boogie, 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 hey. Es una de las estrategias más divertidas, porque incluso entonces cuando usted le dice, y vamos entonces a hacerlo con la cola, con la nalga, entonces con la nalga adentro, con la nalga afuera, con la nalga adentro, la hacemos girar, o cuando lo hacemos con todo el cuerpo, el niño va comprendiendo a través de esos movimientos, e incluso toda la parte, todo lo emocional, todo lo que se involucra en lo lúdico, en el disfrutar de ese espacio y la interacción con el otro,
las nociones, porfa, no las vamos a trabajar con asuntos de fichas. No necesariamente habría que decir, por favor, ponga la lenteja adentro de tal elemento, que ya está incluso pintado por el profe. Eso no tiene intención, ¿listo? A veces nos preocupamos mucho por el material, pero tenemos todos los recursos, y esos recursos no son a veces ni siquiera físicos. Si no existen actividades, si no existen esos juegos en el medio, muchachas, los podemos construir. Lo que pasa es que nos tenemos que tomar tiempo para planear. Y esa es la primera invitación. Hay que tomarse tiempo para planear. Y cuando uno tiene tiempo para hacerlo, las riquezas son gigantes, pero cuando lo hacemos por premura y caemos en esa cotidianidad, lo que hacemos es repetir actividades que incluso hablamos con la profe Sonia, son actividades sobre las que en algún momento fuimos formados o experimentamos en el preescolar. Por ejemplo, si a usted le dan unas figuras geométricas como profe, así cortaditas, el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿usted qué pondría a hacer a sus estudiantes, a sus niños y a sus niñas con esas figuras? Pondría un modelo, les diría que construyan ellos a través de su creatividad. Y nosotros hablamos de que cuando hablamos de figuras geométricas, yo creo que todos tenemos en la mente esa figura del payasito, que armábamos con un círculo, el triángulo era el sombrero y el cuerpo era el cuadrado, ¿cierto? ¿Será que no existen más actividades? ¿Será que el niño no podría pensarse en construir otro tipo de figuras o de elementos a partir de ellas? Niñas, y si no sé si acá también nos acompañan chicos, adentro y afuera, ¿qué se les ocurre que también podríamos hacer? Profe, puede ser, por ejemplo, en la hora del juego para sacar los juguetes. Ajá, muy bien, muy buena estrategia. Elementos cotidianos, ubicación, estamos en el aula, vamos a trasladarlos a otro espacio, vamos a ubicarlos, a ordenarlos. Eso tiene total relación y los niños van comprendiendo esto, que por favor su planeación no sea tema del 22 de octubre, arriba y abajo. ¿Será que no habrá un elemento, un tema que pueda abarcar incluso otras nociones y que pueda ser más significativo a través de un cuento, de una canción, de vamos a explorar las figuras, vamos a explorar el entorno y ahí nos vamos a ir, entonces todos nos vamos a personificar, vamos a ser exploradores, vamos a ir a observar dónde hay círculos, vamos a ir a coger los círculos porque habrán elementos que estarán pegados en otros espacios. Entonces hay mucho por hacer. Vamos a seguir entonces avanzando. En encima y debajo, la profe Sonia nos hablaba, por ejemplo, de este juego de las ardillas y los monos a sus árboles, ardillas a sus árboles, e incluso hay muchas canciones y dinámicas para hacerlo, para que el niño pueda comprender incluso desde el juego. Entonces, con las canciones, que él es el ardilla, que el otro compañero es el árbol y que entonces cuando se pare la música el niño debe, la persona que oriente dice ardillas a sus árboles y el niño debe de montarse encima del árbol o del compañero. Luego pondrán una canción e indicar que el árbol y la ardilla deben de juntarse con otro árbol y hacer otro elemento, cantar una canción, bailar. Todo podría estar articulado, juego, música, todo el tema de la expresión corporal. Y el tema de encima y debajo con la cuerda, pues es un asunto lógico dentro de la observación. Entonces todos estamos jugando, incluso ya no lo hacemos tanto, pero ustedes recuerdan que en nuestra infancia nosotros cantábamos algunas canciones para jugar a la cuerda. ¿Alguien recuerda? Profe, Chinita. Ah, Chinita, muy bien. Esa casi, ¿te acuerdas cómo decía Chinita? Que Chinita, Chinita, salta al lazo, Chinita, Chinita, da media vuelta, vuelta entera, con un pie, luego con el otro. Claro, y entonces uno dice, ahí está trabajando. O jugábamos el reloj. Entonces, el reloj.
Sí, la hora 0 seguía uno el lazo dando vueltas y uno seguía derecho. De ahí seguía el compañerito. La hora 1, entonces uno iniciaba. Saltaba uno, salía. Hora 2 y así. Eso Hasta que todos es. hacíamos el reloj. Muy Profe, bien. Y otra mil también, cosas. Hola, ¿quién me iba a decir por ahí algo? otra que se cantaba, vamos a ver cuántos años tiene la niña tiene, y la Tiene que más 1, alcanza, 2, 3, 4. exactamente, ganaba. Mira, claro, y entonces ahorita vamos a ir para el pensamiento numérico y uno dice, ay, entonces uno piensa muy en lo gráfico, ¿cierto? En la estructura, pero desde el pensamiento del niño, de acuerdo a la edad, ese pensamiento lógico, va a ser muy importante la relación de ese número con la cantidad, más que el tema gráfico que será será en otro momento, como a partir de una canción, incluso desde la cotidianidad, que la profe va indicando que hasta que cuente un 3, entonces todos deben de estar sentados, que vamos a utilizar una golosa, en fin. Ahorita hablamos entonces del pensamiento numérico. Derecha e izquierda, el error más común de los maestros es hablar primero que derecha e izquierda es un tema que se trabaja en un día o en 2 días, e incluso le ponemos tema derecha e izquierda, lateralidad, e incluso ponemos en el objetivo que los niños van a lograr identificar o sea, en su cuerpo derecha e izquierda. ¿Será que eso es posible? Yo en serio, yo digo, ¿hasta dónde será posible que logremos esos objetivos? Por eso hay que pensar, profes, chicas, que lo que planeemos y si hay un objetivo es para lograrlo. Y que tal vez no es un tema hablar de derecha e izquierda, sino que eso estará inmerso dentro de todos los juegos y dentro de todos los temas que vamos a desarrollar. Profe Sonia. Que yo les cuento mucho, también a Vivi le contaba en esta investigación, pero cuando doy una clase que tenga que ver con esto, les cuento que yo tengo o he tenido a lo largo de mi vida una dificultad grande con el asunto de la lateralidad, justamente por lo que estás diciendo, porque los docentes en educación infantil, aparte de que no enseñan primero la estructura y luego se detienen en las partes internas y externas, entonces, así como lo estás diciendo tú, a mí, por ejemplo, fue la lanita roja, las lanitas de colores y de una vez, entonces, derecha y izquierda, entonces crean confusión en el niño. Primero en el niño se enseña un lado y es todo lo que su lado derecho, por ejemplo, si empecé por la derecha, todo lo que el lado derecho tiene, desde el ojo, la fosa nasal, hasta la mano, el pie, y después se sale del cuerpo. ¿Sí? Hay que salir del cuerpo. Recuerden que el pensamiento espacial es la ubicación del cuerpo del niño en el espacio. El cuerpo es un objeto y luego la ubicación de los objetos del universo en ese mismo espacio. Entonces, si una silla está adelante, si una silla está atrás, nos encontrábamos Viviana y yo cuando leíamos los proyectos que había una desarticulación enorme en el objetivo. El objetivo no tenía nada que ver con la actividad que estaban proponiendo. Revisen eso. Lo que Viviana les estaba diciendo, si yo estoy diciendo que un niño debe aprender a manejar la lateralidad en una clase, yo me lo debo pensar. Y eso que yo estoy colocando como objetivo, si eso es coherente, si eso es posible, si eso es medible o no. Porque la evaluación es la que me va a indicar si logré el objetivo o no. Y las actividades que yo esté proponiendo como docente me deben llevar al logro de ese objetivo. Entonces, cuando usted evalúa el objetivo. Y esa evaluación o ese logro del objetivo se hace posible a través de las actividades. En este momento, Viviana lo que les está proponiendo es los juegos, ¿cierto? Los juegos, que es una de las postulaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional, actividades rectoras o lenguajes expresivos, para que aprender sea divertido, porque aprender no está siendo divertido. Estamos tratando a los niños de primera infancia como si fueran escolares, ¿sí?
Entonces, este tema reviste para nosotros y esperamos que para ustedes toda la importancia. Bien pueda. Bueno, mi profe, ya para que sigamos entonces en la próxima junticas, esa experiencia de la ubicación del niño en un espacio debe ser transversal, dinámica, divertida, debe permitir la construcción, debe permitir el movimiento. Habrán algunos elementos que sean importantes que el maestro debe indicar y eso es importante, pero también ese espacio de juego libre en el que yo observo, en el que yo me relaciono con el otro, me relaciono con el entorno y los elementos, pues es de bastante interés y muy necesarios dentro de la infancia. Derecha e izquierda, hay muchas actividades y estrategias para hacerlo. Aquí traemos para el ejercicio juegos de competencias en hileras, donde los niños deben de pasarse los balones, e incluso aquí cuando puse adelante atrás en el salto del canguro, uno podría hablar que desde la literatura, diciendo que los niños y las niñas son un personaje, un animal, uno podría trabajar mucho estos elementos, y es que yo puedo decir que a través de una historia, cada vez que la profe haga un aplauso, por ejemplo, los niños van a saltar como canguros, van a saltar 5 veces hacia adelante. Pero cuando la profe toque 2 veces el tambor, los canguros se van a devolver hacia atrás, por ejemplo, 3 pasos. Y hay asuntos ahí entonces que estamos trabajando integralmente, no solo desde el pensamiento espacial, sino también desde el pensamiento numérico, a que el niño cuente 1, 2, 3, 4 y 5, que lo haga porque se divierte, está saltando, está disfrutando, van a llegar a una meta, una carrera, el cuento puede ser muy divertido, y dentro de eso es una historia que permita que ellos se muevan, que los niños canten, que los niños emitan sonidos y demás, va a ser muy significativo. Cerca y lejos, hay un juego muy tradicional, pero el cerca y el lejos debe partir entonces del mismo cuerpo, y es qué es lo que está más cerca, por ejemplo, de la nariz, o qué es lo que está más cerca en mi cuerpo de la boca. ¿Qué es lo que está más cerca cuando tengo un elemento puesto, no sé, de una areta, de una gorra, de una pulsera que tenga en la mano? Puede partir de esa observación de los elementos que tienen los niños. Voy a ir a buscar cerca y lejos, voy a ir a guardar, no sé, un tesoro, y ese tesoro puede ser los dulces para los niños, y se le van a dar como tipo adivinanzas algunas orientaciones, y ellos van a salir a buscar y van a escuchar a la profe. Está cerca, 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 más lejos, más lejos, más lejos. Uno puede incluso movilizar y dinamizar esos cuentos, los puede ajustar. Los cuentos tradicionales y las estrategias tradicionales y juegos que nosotros conocemos, de acuerdo pues también a las necesidades que nosotros tengamos. Partir del cuerpo es muy importante para luego que en el reconocimiento del mismo cuerpo ir a ese espacio y esa interacción con los elementos más cercanos. Eso realmente va a ser más significativo. Hay muchos elementos y sé que ustedes tienen mucho para contar en un pensamiento espacial. Vamos a aprovechar el tiempo para tratar de abordar varios elementos, y entonces acá, mi profe Sonia, no sé si aquí también para que hablemos del pensamiento numérico. Y yo voy a empezar antes del pensamiento numérico con la profe Sonia. Todo cierto que jugamos a hacer la lluvia con los dedos. ¿O quién no hizo esa actividad? Yo creo que todos, ¿cierto? Entonces Sí, yo les voy a... Claro, entonces uno dice, es el sonido de la lluvia. Uno dice en el pensamiento, ¿qué será el tema del sonido? Solo el sonido es el que me evoca, o sea, en el pensamiento la imagen. Y esa imagen ya configura la palabra, configura la acción. Entonces, mire, solo el escuchar yo la lluvia, ¿qué me evoca? A mí como adulta me puede evocar un recuerdo, ¿cierto? Cuando digo, qué rico dormir cuando llueve, o qué rico en ese paseo, estuvimos paseando y empezó a caer la lluvia. Pero en el niño, ¿qué puede significar a través de su propio cuerpo construir este tipo de sonidos?
y que además a través entonces de un pensamiento, de una dimensión corporal, pues también va a llevar a abordar estos elementos de contar, de reconocer los números y las cantidades. Entonces yo quiero que quienes estamos acá, pues habilitemos nuestro sonido, vamos a hacer la lluvia. Por acá está lloviendo, imagino que en muchos lugares de Medellín llovió y en otros lugares también. Y entonces eso es como en la mente. Si uno dice, bueno, vamos a ir haciendo con un dedito, la profe no tiene que decir 2 deditos, sino que vamos a decir, nos vamos a ir hasta el 10, ¿listo? Y cuando lleguemos al 10, pues esto se va a volver un aguacero, pues un chaparrón. Y entonces Encendamos los micrófonos. y eso, claro, Todos. y vamos a encender entonces el micrófono porque es que el chaparrón implica que uno también se mueve, que uno zapatee, la lluvia puede ser con las manos, la lluvia puede ser con los pies. Aquí las queremos es invitar a que incluso ser profe es muy divertido y volver a jugar esos juegos tradicionales y jugar lo que yo me planeé con los niños y las niñas, maravilloso. ¿Usted se imagina usted estar 8 o 10 horas con los niños y las niñas y solo quedarse parada mirando ellos cómo juegan, cuando en ciertos espacios y en ciertos momentos usted también podría hacerlo? Entonces, esos son momentos para vivir y para disfrutar. Les invitamos entonces a que habiliten sus audios un segundito, que vamos a hacer el ejercicio de la lluvia. Listo. Entonces, pues que se escuche con todo el ánimo, con toda... Recuerden, la lúdica del maestro es supremamente importante, ¿cierto? Y el maestro es el que convoca, es el que invita, el maestro es la imagen, es el modelo ahí en las actividades. Entonces, si es un maestro que quiere orientar y decir qué rico, disfrutemos, lo pasemos rico, lo vamos a hacer. Pero si el profe tiene una actitud triste, aburrida, pues déjame decirle que los niños también lo van a estar. ¿Listo? Entonces, la indicación va a ser que vamos a hacer la lluvia contando mentalmente hasta 10. Entonces vamos a hacer a la lluvia con un dedito, 2 deditos, 3 deditos, 4 deditos, 5 deditos. Y cuando lleguemos a los 5 deditos, ¿cierto? Va a llegar la lluvia porque nosotros vamos a juntar los otros 5 deditos. Entonces vamos a empezar. Listo, empezó la lluvia. Y bueno, y está cayendo un aguacero, pero está mermando la lluvia. Entonces yo estoy diciendo que estoy pasando de lo mucho a lo poco, ¿cierto? Estaba cayendo la lluvia con 2 deditos, con un dedito. Y de esta manera entonces ya terminó la lluvia y hay silencio. Vamos a apagar entonces porfa los audios, porfa. A propósito de lo que estabas diciendo, Viviana, muy importante recordarle a las estudiantes la diferencia entre juego y lúdica. ¿Sí? La lúdica es una actitud positiva, de provocación, que anima, que invita. ¿Sí? La lúdica es pura actitud. El juego es una actividad que tiene 3 características, muchas, pero dentro de las más importantes. El juego es una actividad recreativa, placentera y reglada. Tiene reglas. El juego, ustedes ven, por ejemplo, el fútbol tiene reglas, el catapis tiene regla, ¿sí? Todos los juegos tienen regla. Pueden ser juegos al aire libre, pueden ser juegos en espacio cerrado. Todos los juegos tienen reglas. El juego lleva implícita la lúdica, porque yo no le puedo decir a Viviana, vamos a jugar escondido. Y Viviana, bueno, juguemos escondido. No quiero, profe, no quiero, qué aburrición. Entonces, cuando se dice que el docente debe estar cargado de lúdica, no le estamos diciendo que es cargado de juego, estamos diciendo que debe estar cargado de actitud positiva, que le meta energía, que le haga dar ganas a los niños de aprender,
de descubrir, de jugar, ¿cierto? Y aquí la propuesta que nosotros les estamos presentando es cómo se desarrolla el pensamiento, cómo se ayuda a afianzar o a desarrollar el pensamiento lógico-matemático a través del juego. Y hay muchas otras actividades. Nosotros aquí estamos retomando los juegos tradicionales. Mire, por ejemplo, Bruno Bettelheim nos dice que las personas que jugamos, hicimos todos estos juegos tradicionales en la infancia, y a los que nos contaron cuentos de hadas, somos emocionalmente más estables, podemos superar fácilmente o más fácilmente una frustración que los niños que viven solamente pegados en un computador, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta pandemia, los niños muy pegados a los aparatos digitales. No es que esté mal, no, pero entonces la idea es que nosotros, cuando ya estemos en la presencialidad, inclusive en esta pandemia, favorezcamos juegos digitales, juegos en la virtualidad, para que el niño afiance, para que el niño interactúe, para que el niño disfrute, pero que no lo hagamos con los recursos de siempre. En la investigación nosotros nos encontrábamos que la actividad reina era la ficha, y eso nos parece muy complicado, sobre todo cuando las directrices del Ministerio, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del programa dentro de su currículo, están apuntando a que ustedes sean estudiantes, futuras docentes, con muchos recursos, desde lo didáctico, desde la creatividad, para que el ambiente de aprendizaje sea muy favorable para los niños, ¿cierto? Entonces, esa importancia de articular lo que les estaba diciendo Viviana, ese objetivo, esa planeación, esas actividades con esa estrategia y esa evaluación, porque nos encontrábamos también aquí que había una dificultad en la comprensión de qué es estrategia y qué es actividad. La estrategia es esa manera como yo voy a desarrollar esas actividades para lograr ese objetivo, ¿cierto? Y desde el cómo está, a través del juego, a través del canto, a través del arte, ¿cierto? Y ya la actividad es jugar tal cosa. Es la realización de ese juego que tiene que ver con ese objetivo. Entonces, estábamos en el pensamiento numérico, la importancia, por ejemplo, de esas secuencias que el niño desarrolla. El juego de la golosa es un juego que para el desarrollo cognitivo eso es una belleza. Para el desarrollo emocional tiene también un impacto sorprendente este juego de golosa, pero en el desarrollo cognitivo, las secuencias, mire, y hasta para lo emocional, la espera, el volver a empezar, la perseverancia. Pero aquí no, lo que nos ocupa es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. El niño aquí va en la golosa, que ustedes pueden ver la gráfica, el dibujo, la imagen. El niño va siguiendo secuencias y se va identificando y se devuelve. Él adelanta, se devuelve, acepta perder. El juego de el juego de la tiendita. Yo voy a comprar 5 productos ¿sí? Se puede armar una tienda perfectamente con los niños y que el niño le compre, que se le devuelva. ¿Sí? Es un ejercicio muy bonito y estoy ayudando a que ese pensamiento lógico se vaya desarrollando. Ahorita Viviana les decía, el juego de Simón Dice o de Rey Manda, que es el rey de todos los juegos porque uno lo puede adaptar para jugar en un salón de clase, inclusive cuando está cayendo un aguacero con efecto torrencial. No puedo jugar porque es que ahí lo puedes jugar y lo puedes jugar con los niños. El asunto de hacer una receta, ¿cuánta cantidad le voy a echar a esto para hacer unos panes, para hacer una plastilina? ¿Sí? Entonces hay que darle lugar a ese juego tradicional, a ese espacio de disfrute. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, con los elementos que tengo en un aula de clase, que son palillos, peloticas, figuritas, yo puedo armar ahí un asunto muy divertido con los niños? Es cuestión de ser creativo. Mire, hay docentes
y hay estudiantes que quedan hasta las 2 de la mañana haciendo material didáctico. Cuando uno, de manera creativa, hasta sin material, puede realizar una actividad formidable. Alguna vez, cuando yo tenía el preescolar Mafalda, en Amaga, Antioquia, Colombia, se me incapacitó una de las profes. Entonces yo llego, me cuentan que estaba ella incapacitada, y yo recuerdo que estábamos trabajando arriba y abajo. Yo recuerdo eso. Y yo pensé, y pregunté, ¿dónde está el planeador? Y me dijeron, ella lo tiene, se lo había llevado. Listo, yo tenía un reloj, y resulta que en ese momento el reloj, el sol le dio al reloj, y yo estaba moviendo la mano, y cuando me percato de que había un niño que estaba jugando, yo movía la mano y eso estaba como que arriba y bajaba, y él intentaba coger la lucecita que daba, pues como el reflejo, lo intentaba coger en la pared, y yo dije, aquí hice mi clase. Fue una de las clases más divertidas que me hice, porque jugamos con ese reloj. Después yo saqué los espejitos de a peso que le venden a uno en todo a peso, y eso jugamos de una manera. Jugamos, Simón dice, hay muchas cosas que no necesita material. Obviamente el material concreto es muy importante para el desarrollo del pensamiento lógico, ¿sí? Pero no todo tiene que ser material, y no todo tiene que ser un esfuerzo grandísimo con inversión de muchas horas para poder hacer una clase donde el resultado sea muy, muy, muy especial en el preescolar. Vivi, ¿quieres agregar algo del pensamiento numérico? Pues, profe, con todo lo que tú estás diciendo es, digamos que una gran invitación, y es que cuando nosotros, como quitarnos ese chip que tenemos de que trabajar pensamiento lógico matemático tiene relación con las matemáticas como área, eso ya no puede estar en nosotros. ¿Cuál es el propósito que tenemos como maestras? ¿Por qué es importante que realmente esta experiencia sea significativa con la discriminación de los espacios, las características de los materiales, con el acercamiento a estos elementos que van a ser parte, digamos que de toda la vida y todos los momentos del ser humano, y tiene que ver entonces con este pensamiento numérico? La idea es entonces pensarnos en actividades cotidianas que podemos llevar al aula, que están relacionadas con lo que la mamá hace en la casa, con lo que muchas profesiones hacen en casa. Vamos a jugar a ser carpinteros, llevemos tronquitos de madera, miremos los tamaños, armemos figuras, contemos, juguemos a que vamos a ser esos carpinteros, que vamos a ser panaderos, hagamos masas. Todo eso conectado con los diferentes pensamientos va a ser mucho más divertido, importante, y además va a tener una intencionalidad, ¿cierto? En el desarrollo de esas capacidades y habilidades que se van a requerir posteriormente. Entonces, esa es la invitación. Rescatemos los juegos tradicionales, y una invitación muy importante es a llevar, incluso en este tiempo de confinamiento, es de llevar los juegos estacionarios a casa. En casa podemos tener una golosa. ¿Usted se imagina el niño qué tanto podría divertirse en casa teniendo una golosa que se puede hacer con cintas, que se puede hacer con diferentes materiales, para que el niño, para ir del cuarto a la cocina, tenga unos elementos? E incluso yo sé que ustedes los han visto mucho, se movilizan mucho en redes sociales todos estos elementos gráficos que se ponen en el piso para que el niño, entonces, si es un círculo, salte, si se va a hacer como un sapito, si hay unas líneas lo va a hacer solo con un pie, que va a cantar. Eso debería estar en casa para hacer de parte que el juego realmente esté en estos espacios de aprendizaje. Vamos a pasar entonces al pensamiento métrico para este espacio, solo y considerando dentro de los resultados encontrados que en la primera infancia el pensamiento espacial, el pensamiento numérico y el pensamiento métrico son los pensamientos que más debemos de abordar. Y dentro de ellos entonces el pensamiento métrico en relación al tiempo,
hay muchas actividades para identificar entonces los días de la semana. Incluso eso partí hablando con la profe Sonia, y es que la ubicación y cómo va a estar organizado el día empieza con el ABC del maestro, con esa parte inicial en la que el maestro dice qué día es hoy y qué fue lo primero que hicimos, ¿cierto? Que tiene que ver con el tiempo. Entonces, ¿será que primero nos bañamos y luego primero nos vestimos y luego nos bañamos? Para irle dando lógica a las secuencias que la profe Sonia ahorita nos hablaba. Cómo abordamos el tema del tiempo, de la ubicación, de lo que es el reloj. El tema del peso debe ser con elementos, una experiencia real, concreta, con materiales, incluso con ellos mismos. Me quito un zapato, pero también peso mi mochila. Ellos le van a poner ahí dimensiones y medidas. El tema de la longitud, tener elementos para medirse, por ejemplo, en la casa y en el aula. Vamos a medir entonces el aula con saltos de canguro, como una serpiente. Lo vamos a hacer con las manos, con cuántas manitos entonces puedo llegar más cerca a la puerta, con cuántos pasos pegados puedo llegar a, cuánto mide. Lo podemos hacer de manera individual, lo podemos hacer por equipos, las líneas más largas, las líneas más cortas. Vamos a construir entonces unos elementos más gruesos y más delgados, y con eso entonces los niños van a construir una figura, masas, material natural que ya digamos que uno puede coger de ciertos entornos, trozos de madera que obviamente pues con mucho cuidado se pueden moldear, pintar, construir. Hay muchos elementos, entonces la invitación es a trabajar esos 3 pensamientos, y les vamos a compartir algunos elementos que vamos a considerar en relación al tema de la didáctica específica en la primera infancia para el pensamiento lógico matemático, y es que así como las adivinanzas aportan a todo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pues recuerden que el lenguaje hace parte estrecha de lo que es el desarrollo del pensamiento. Y entonces acá trajimos algunas adivinanzas y otros recursos, incluso unas páginas de unos libros y de unos elementos de literatura infantil, muy en relación a procesos lógico-matemáticos. Ya se los vamos a compartir. Vamos a hacer solo 2. Entonces dice así: puedo ser un ojo o un barril sin fondo, lo cierto es que si me dibujas no tengo lados y soy bien redondo. ¿Qué figura geométrica es? El círculo. Claro. Como un cuadrado soy, hasta nombre parecido tengo. ¿Ya sabes quién soy? Como un cuadro soy y hasta el nombre parecido tengo. ¿Ya sabes quién soy? Cuadrado. Un cuadrado. Esto, hay miles de recursos. Usted incluso le puede poner cambiar palabras y ponerlo más complejo de acuerdo a la edad de los niños. Solo 3 lados tengo y todos ellos rectos. También tengo 3 ángulos que siempre me acompañan. Si escuchas bien lo que te he dicho, yo ya te he dado mi nombre por escrito. ¿Qué es? Triángulo. Ajá, y así 1000 cosas. Vamos a mirar entonces la poesía, las adivinanzas, y algo muy importante que les queríamos compartir desde la literatura infantil, para que ingresen, por favor, Makemake de Confenalco, ingresen, regístresen. Hay una cantidad de libros muy interesantes que podemos trabajar con nuestros niños y niñas. Acá donde dice materia, las materias, hay una que es de lógica matemática, y dentro de ella se encuentra entonces una, por ejemplo, cuántos globos, juego de dedos, forma o figura hasta en la basura, y mejor dicho, cuentos que no conocemos, pero que nos van a ayudar a trabajar con, que nos van a favorecer y nos van a permitir entonces fortalecer este pensamiento lógico-matemático. Lo que es Manguarred del Ministerio Nacional de Cultura es muy importante, hay muchos elementos, libros, textos, guías y demás, y quería traerles con la profe Sonia que nos parece muy interesante, que se llama Libros Secretos para Contar.
Si ustedes ingresan a libros secretos para contar, espérenme un segundo, ¿están viendo esta imagen? Una imagen que dice que te cojo ratón. Sí. Listo. No, profe. No, Vivi. No, solamente libros secretos para contar, pero no se ve la página. Bueno, entonces espérenme que se los vamos a compartir. La profe Sonia y yo estuvimos buscando algunos recursos que nos parecen muy importantes y dentro de ellas encontramos que la colección que existe de libros secretos para contar, existen muchísimos libros para maestros, incluso hay uno específico que se llama Los primeros años, que es para primera infancia, pero este de secretos para contar que se llama A que te cojo ratón, es de todo lo que tiene que ver con actividades para la lógica matemática. Entonces es muy bonito porque aquí le estoy haciendo manual, pero él mismo se va pasando porque es como si fuese un video. ¿Listo? Entonces ejercicios como observar que esto es solo una idea de lo que usted puede hacer en el aula, ¿cierto? Encontrar las diferencias, las similitudes, clasificar, ordenar, hacer entonces unir elementos que tienen similitud, porque entonces la ballena vive en las figuras, el orden de las historias, las figuras geométricas. Vivi, déjame decirles algo, por favor. Miren, todo esto que Vivi les está contando, usted también lo puede empezar a hacer antes en un salón de clase con ellos mismos y con el cuerpo. Cuando el niño se mide, cuando el niño se compara, cuando el niño observa un objeto y lo describe, ¿sí? Si usted lo hace primero en el aula de clase y después lo lleva a esto que Viviana les está indicando, miren, serán muchas las capacidades que los niños pueden desarrollar. Su planeación y la ejecución de esa planeación les quedará muy coherente. De verdad que sí. Bien pueda Vivi. Mi profe Sonia, entonces la invitación y cuando miramos el recurso no es que yo voy a ir a imprimir esto como una ficha. No es para hacer fichas, ¿listo? Es mirar qué recursos, hay como casi 300 páginas en este libro con unos elementos que incluso yo puedo construir. Por ejemplo, dice, sin parar y sin borrar. Yo sí puedo en algunos momentos dar una imagen porque obviamente hay actividades que van a ser orientadas por el maestro. ¿Ustedes se imaginan hacer un ejercicio de dibujar sin levantar el lápiz? Porque implica entonces concentración, coordinación, procesos lógicos muy coherentes. Entonces, lo podemos hacer con una tiza, lo podemos hacer con vinilo, lo podemos hacer en varios elementos. Cuentos, observación, conteos, ubicación de figuras, la lógica entonces del dibujo, adivinanzas, mejor dicho, todo lo que ustedes necesitan para llevarlo y dinamizarlo a través del juego, del arte, de la música y de la exploración del medio, pues va a ser supremamente pertinente. Ya vamos a terminar. Voy a compartir de nuevo acá la presentación. Entonces recuerden, vamos a invitadas a inscribirse en Makemake y con FENALCO, usuario y contraseña. Libros secretos para contar, ahí van a buscar el de lógica matemática, aunque existen miles. Esto es solo una idea de lo que yo puedo ir a transversalizar a través del juego, el arte, la música y la exploración del medio, no fichas, no... O sea, tendría que ser un asunto muy amplio entre todos, un trabajo colaborativo para llevarlo. Y música libre para todo el tema de el dibujo rítmico. Hay uno muy bonito que es del cuadrado lleno de punticos, que es muy interesante también para trabajar figuras geométricas. Espérenme. Ay, perdón, me salí de la presentación. Estamos viendo acá. Profesor, estamos viendo acá videos, esto que estoy mostrando. Listo. Sí. Entonces, hay muchos recursos. La profe tiene la mejor voz. Canten, disfruten, lean ustedes las historias. Y vamos a finalizar entonces con unos elementos importantes en relación a las bases curriculares para la educación preescolar. Esto es del Ministerio de Educación Nacional. Lean,
acérquense a estas bases curriculares. Los DBA son muy necesarios para los maestros de transición, que es lo mínimo que nuestros niños y niñas deben de aprender, y eso cómo se puede lograr. Las actividades rectoras, lenguajes expresivos y, muy importante, estas bases curriculares donde nos hablan entonces de que la lectura realmente entonces va a promover y va a favorecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático, que el pensamiento espacial a través del juego y del material concreto pues realmente va a ser visible, la exploración del medio a través de la observación, la ubicación de diferentes elementos, texturas, formas dentro de sus características, y la cotidianidad misma del ser humano, de ese niño y niña dentro del espacio. Déjenlo ser niño, permítale que sea niño, eso es muy importante. Porque a veces se nos olvida eso, y es que usted no entiende, y es que no, él es un niño, listo. Recuerde que usted está trabajando con niños, que usted es el maestro, usted es el que da luz, usted es el que orienta, y sea muy feliz siendo maestro. Creo que cuando uno es tan feliz siendo maestro, uno va a permitir que esos niños y niñas realmente aprendan divirtiéndose a través de esas actividades rectoras y a través de experiencias cotidianas. Esto es y mucho más lo que teníamos para hoy, para ustedes. María. Hola. Hola. María, espacio para Señora. preguntas. Yo las estaba esperando porque estábamos acá. Espacios para preguntas, y si alguien, pues en realidad por el interno no nos han preguntado nada, y cuando ustedes han hecho como la relación, pues ellos les han contestado. Yo no sé si alguien tiene preguntas. Por acá en realidad vemos varias agencias, hogares infantiles y otros colegios. No sé si tienen alguna pregunta para nuestras expertas. María, acá en el chat les vamos a dejar los links de libros secretos para contar, que hay de diferentes áreas, y ahí pues está el que les mostramos, el de lógica matemática, que recuerden que no es para hacer fichas, sino para llevarlo, transversalizarlo pues como debe ser. De elementos de música. Sin y demás. embargo, mi profe Vivi, esperamos entonces la presentación también para que nos la comparta y allí ellas puedan ver como ahí toda están la los información. elementos, claro que sí. Profe Vivi, profe Sony, en el chat hay una pregunta. Yo no sé si Inderpentium quiere pues expresarla o la leemos. Léela mejor. Ah, perfecto, listo. Léela para que vamos ahorrando además tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos clase enseguida a las 4, sí. Nuevamente quiero felicitarles por este estudio tan riguroso y con tan sentido. Realmente es una valiosa reflexión frente al quehacer del docente, no solo de las maestras que se encuentran en formación, sino de los asesores quienes los acompañan en sus praxis, incluso los docentes de las instituciones. Partiendo de esta situación que vivimos actualmente, que la virtualidad ha transformado la educación, y teniendo en cuenta que no todos cuentan con recursos tecnológicos, quisiera conocer cómo creerían que pueden transversalizar estos aportes tan importantes con la primera infancia frente a las necesidades actuales. Bueno, yo pienso una cosa. Lo que estamos proponiendo nosotros aquí realmente no es nada nuevo, ¿cierto? Es lo que un docente en educación inicial hace. Nosotros lo que estamos haciendo es recordar que la estrategia deben ser los lenguajes expresivos, debe ser la consideración de las características propias de la edad, y debe ser la relación con el contexto. Y ahora hay un nuevo contexto que es la virtualidad. Entonces es adaptar. O sea, la respuesta sería adaptar desde la virtualidad maneras de que ese desarrollo de capacidades en los niños sea posible a través de juegos virtuales, a través de actividades que se hagan en casa, no para los padres, sino para los niños, porque son actividades sencillas. Es importante que se encuentre el sentido
del para qué hago una actividad con el niño. Porque las actividades, o sea, los indicadores de logro, por ejemplo, de acuerdo al periodo de edad, en un centro infantil son casi que los mismos para todos, pero es el cómo. Y en el cómo es que el docente en educación inicial debe poner sentido y debe poner la creatividad a través de los lenguajes expresivos. Entonces, yo diría que es eso, no es nada nuevo, sino ponerle sentido a lo que hacemos y volver a rescatar esos lenguajes expresivos o esas actividades rectoras. Desde la virtualidad, el juego. Desde la virtualidad, actividades para que el niño vaya comprendiendo, para que el niño vaya disfrutando, para que el niño vaya ubicando el cuerpo en el espacio, los objetos en el espacio. Mi Es todo esto Sonia, mismo. con eso que tú estás orientando, ahorita hablamos, y es que pues ahora todos los elementos pues son mediados por la virtualidad, pero no quiere decir que sean el fin. O sea, ahí hay que buscar algo, y es que yo puedo hacer esos juegos tradicionales en casa. Entonces, lo que le pedimos a los maestros y a las agencias de práctica, a los jardines infantiles y a las instituciones, es promover espacios y ambientes de aprendizaje en casa, donde yo pueda tener de manera permanente, incluso ir cambiando, interactuando. Hagamos una tiendita donde el niño en algún momento va a decir, mamá, yo quiero que venga la sopa, yo quiero comprarle una sopa, yo quiero que contemos tal cosa. Que yo pueda, la invitación, lo de los juegos estacionarios de piso, y es que esos juegos tradicionales que nosotros marcamos en casa, en la calle, en algunos elementos, incluso en el cuarto, los podemos tener. Para que el niño realmente no esté siempre en la orientación del juego. Pues claro, lo que ahora tengo es el computador y el celular, pero yo creo que de manera, si se orienta bien y lo permitimos y ambientamos generamos ese espacio en casa, lo podemos hacer. Agradecemos a todos por los comentarios, por estar acá, por escucharnos, y bueno, deseamos que haya sido provechoso para todos. Muchas gracias a Sonia y a Diana. Muchas gracias, y muchas gracias a todos. Recuerden su asistencia, confirmar su asistencia, y además por el sistema académico encuentran su certificado a partir de un mes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.